Allinchamusos kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu noqa waleqlla kasani. Kankuna yachankichikña kay España suymanta pacha rimarimusaykichis. Hamuriychis chimparimuychis kunan p'unchay kay atichaw p'unchaypi hawarichisaykichis kay takiy runaspa canales ninta. Imapaq hawarisun musuq videos kanchus manachus qankuna hawarinaykichispaq chantapi yachanaykichispaq qankuna maychika takiy runatachus qhawani chayta qankuna mañamunkichis noqa apamuni chaski qillqaykamuni canal ninman chayman hina tukuy canales ninpi kay takiy runaspata qillqisqa karisani chayta qhawarisun qankuna yachanaykichispaq mana qunqanaykichispaq qhawarimunaykichispaq videos ninta chayman hina mañamunkichisman musuq takiyta uyarinapaq hawarinapaq kunan Maris Castilla Gallupi, Zuna Masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Bueno, hoy quiero volver a mostrarles los canales de los artistas que hemos ido reaccionando. ¿Por qué digo hemos reaccionando? Porque cuando yo reacciono, ustedes también creo que reaccionan y por eso comentan, ¿no? También quiero enseñarles los canales para que ustedes vean que hay vídeos nuevos, para que ustedes vayan a ver esos vídeos y luego sugieran. Es otra forma de apoyarles a los artistas para que ustedes no se olviden los artistas que han sugerido y así también pueden seguir sugiriendo a otros artistas nuevos, ¿no? El objetivo es de saber cuántos artistas hemos reaccionado. Ayer nos quedamos en Lorena Villalobos, vamos a ver de Sol Lucero, su canal, es una artista nueva boliviana, vamos a ver si hay videos nuevos o no, pero de todas formas vamos a ir viendo. Sí, hay de hace 3 semanas, casi todos sus videos son nuevos, o sea que ustedes pueden ir a ver. Hoy he reaccionado a otra canción de Sonaganjak, es un grupo de reggae muy bueno, por cierto, tiene buenas letras en sus canciones. Ustedes pueden ir a ver este canal. La cuestión es que vamos a subir si tienen nuevas canciones de hace 9 meses, 1 año. Hay canciones que no he visto, pero sí otras antiguas he ido viendo. Así que les invito también que vayan a su canal de Sonaganjak. Ayer ya les he enseñado el canal de 1.70, vamos a ver ahora de Kesia Rivero. Kesia Rivero es peruana, Me duele mi país, el último vídeo que hemos visto, así es que veremos si tiene vídeos nuevos también esta artista. Tiene de hace 5 meses, 7 meses, o sea que ustedes pueden ir a ver. Aguatiñas tengo 2 canales en sí, no sé cuál es su canal oficial, si ustedes me envían sería bueno, ¿no? Para que podamos seguir en su canal oficial, pero de todas formas yo me he suscrito, como ustedes verán, en este canal que dice Aguatiñas Bolivia Oficial. Luego creadores de YouTube, no, porque ustedes no hemos reaccionado a nada, sino son creadores de YouTube, son vídeos donde te enseñan cómo tienes que hacer los vídeos con muchos lucecitos, con títulos que atraigan a la gente, o sea, títulos mentirosos, como digo yo, que atraigan a la gente y que pongan mucho brilli para que todo se vea bonito. Yo prefiero lo natural, ustedes ya saben. El Orchestra Dorado es un grupo formado de artistas peruanos y bolivianos. Tienen canciones preciosas. Hace 3 meses han vuelto a subir otro, 6 hace 3 años, o sea que
Hay cantidad de vídeos que ustedes pueden ir a descubrir a este canal. Hay canciones para relajarse, meditar y todo eso. Wauqikuna oficial, hermanos. Esto es un canal de hermanos ecuatorianos, artistas que hacen constantemente live en YouTube, tocando canciones icónicas, se puede decir, pero folclórico, ¿no? O sea, en género folclórico, a eso me refiero. Mira, hace 7 días han hecho otro live, o sea que aquí tienen cantidad de vídeos para que ustedes vayan a ver y luego sugieran. Esther Marisol es una artista de Bolivia. Igual lo último que hemos escuchado o reaccionado de Esther Marisol es el destilado. Ahí está. Pueden ustedes ir a ver. Hace 2 meses, después de hace 2 años, 1 año, 5 años, hay muchos vídeos, así que yo les invito. Después Llaqtaymanta no me acuerdo cuántos vídeos hemos reaccionado, pero hay vídeos, bastantes vídeos de Llaqtaymanta, otro grupo boliviano, para que vean que aquí estamos llenos de grupos bolivianos también, como de argentinos, y ya veremos eso. Hace 3 semanas, hace 1 mes, hace 3 meses. Hay muchos vídeos iguales, así que les invito. Aini Estudios ha crecido bastante. Cuando yo conocí estaba sobre los 20.000, ahora está sobre los 83.000. Es un canal que está lleno de artistas nacionales, artistas bolivianos, artistas jóvenes, grupos folclóricos, o sea, cantidad de vídeos que ustedes pueden encontrar. Ahí hemos empezado a reaccionar a artistas que han sugerido. Matamba es estilo reggae, también tiene tiene una mezcla de estilos, pero es más estilo reggae para mí. El bolero, hemos escuchado Luna y el Sol de Matamba. Hay muchas canciones que tiene Matamba, así es que ustedes también pueden ir a ver a Matamba, un artista que vive en Santa Cruz, cruceño. Hace 4 meses ha subido otro. No Woman No Cry, no, ya no llores más, ¿no? Debe estar buena esa canción, así es que vayan. Ahora Illapu es un grupo chileno. Alguna oyerizaban que llaqtamas y chaychica taquizunas y suyu Bolivia más de Cuchimoni, Chantapis, Ecuador, Bolivia, Perú, kunan Chileman kawarisan. Oyerizaban que de Chile, Illapu, un grupo que representa a Chile, se puede decir. Es un grupo con muchas canciones social. No quiero emocionarme porque he llorado mucho con sus canciones de Illapu. Hace 4 meses, hace 9 meses, 1 año, sé que hay cantidad de canciones. Grupo Ozono es un grupo boliviano, igual, de artistas bolivianos, folclórico, para que vean que hemos sido reaccionado a cantidad de artistas y de grupos musicales. Hay vídeos de hace 5 meses, 8 meses, o sea que ustedes también pueden ir. Luego, Quinta Sinfonía es otro grupo igual que va creciendo. Y tiene, yo creo, también vídeos nuevos. Vamos a ver si tiene vídeos nuevos. Sí. Hace 13 días, tiene uno en estreno próximamente, hace 13 días, hace 3 semanas. Hay muchas canciones que ustedes pueden ir a ver, y para que vean ustedes en cada canal que les estoy enseñando, estoy suscrita. Así es que vamos a ver. A este W24 son unos chicos coreanos. La canción que reaccioné es Bailando Solo.
de la banda, no me acuerdo si es chilena, no sé si es de los Bunkers, no estoy segura, pero hace 3 días, hace 10 días, o sea que ustedes pueden ir a ver. Hay muchas canciones, y son muy bonitas. Los asiáticos tocan canciones antiguas, ¿no? Me parece que le encuentran más sentido a las canciones antiguas, igual que nosotros, que cuando nos cansamos de las canciones actuales buscamos vídeos antiguos, ¿no? Hace 9 días, hace 3 semanas, hace un mes, tiene bastante vídeos. Picaflor de los Andes, este también es un artista peruano, autóctono, folclórico. María Juana es un grupo boliviano igual, que sonó mucho, que representó el folclore boliviano en Viña del Mar. Es también un grupo que tiene ya bastante trayectoria. Y no te olvidaré de María Juana, hace 2 semanas, hace 4 meses, hace 10 meses. Así es que vayan viendo, para que ustedes sepan que yo lo que les pido, yo hago. Yuri Ortuño, una de las voces icónicas de Bolivia, cantante de proyección. Ahora es solista, si no estoy mal, pero ahí pueden ver sus vídeos hace 4 meses, 8 meses, igual. Vayan y visiten a todos los canales que les estoy enseñando, porque de esa forma van a descubrir más canciones que les va a hacer recordar muchas cosas. Claudia Arce, una de las Miss de Bolivia, pero es artista, es multifacética, se puede decir, porque es actriz. Ahora me parece que está haciendo novelas en México. Bueno, se me ha ido el internet, he tenido que volver a solucionar el problema, así como muchas otras cosas que pasan aquí por donde vivo. El internet se va y viene, es que ya me tiene loca, pero no voy a seguir con esto de enseñarles los canales de los artistas. Estábamos en el canal de Claudia Arce Mitre, Miss Bolivia. Hemos reaccionado igual bastantes vídeos del artista. Y a ver, vamos a ver si tiene vídeos nuevos. Hace un mes, así es que hace un mes hay muchos vídeos y hemos visto ya bastantes vídeos de ella. Así que les invito a que visiten también. Sus canciones son estilo baladas, muy bonitas letras igual. Mariana Maciel, otra artista cruceña, boliviana igual. Hemos reaccionado a una canción de ella, a petición de Vanessa y Lunita, y a petición de otras artistas. Así es que es una artista que también que recién yo la he conocido. La última canción que reaccionaba de ella es Tímida, y que también les invito a que visiten su canal. Y Grecia Con también es una artista boliviana cruceña, paceña, de La Paz, si es que no estoy equivocada. Así es que les invito a que vayan a su canal igual a ver sus videoclips, a que vean que en este canal hemos reaccionado a cantidad de artistas de todo tipo de género y de todo tipo de edad. No solamente hemos reaccionado a artistas de antaño, como se puede decir. Alisa Z, a 200 millas hemos reaccionado, así es que hay, me parece, con otros artistas que han hecho videoclips. Así es que vayan a ver, vamos a ver si tiene vídeos nuevos. Sí, hace un mes, hace 3 meses y hace 10 meses. Así es que visiten. Los Bunkers, uno de los grupos chilenos, si no estoy equivocada.
El último Bailando Solo hemos reaccionado, así es que ustedes pueden visitar también el canal, descubrir canciones que les gusta, sugerir así para seguir apoyando a los bunkers. Ada Alegría. Ada Alegría es una artista, se puede decir, alemana, de padre boliviano y madre alemana, si no estoy equivocada. Si estoy equivocada, que me disculpe, pero sé que vive aquí por parte de Berlín y en Alemania, o en Francia, si no estoy mal. Así es que lo poco que sé les estoy informando, tiene bastantes vídeos, de 2 meses, un mes, hay cantidad. Así es que ustedes vayan, visiten su canal. Y luego Raimi Salazar es otro artista que hace lives por internet, por YouTube, por su plataforma de YouTube, para sus suscriptores, que tienen suscriptores de muchas partes de este mundo. Es un artista que toca la flauta de pan, quena y tantos otros instrumentos de viento. Y ha trabajado bastante y veo que ha subido bastante de suscriptores también, porque cuando le conocí tenía muy pocos suscriptores y ahora me alegra que esté subiendo cada día más. Eso es lo importante. Nos quedaremos aquí y ya luego les seguiré trayendo otros canales de los artistas que hemos reaccionado, para que ustedes vuelvan a esos canales, visiten y vean sus vídeos nuevos. Espero que les haya gustado la información de todo lo que he visto o he reaccionado yo, de todos los artistas, y espero que ustedes también hagan el esfuerzo de ir a visitar esos canales. Kankuna llaqtamansi suyariwankichis, matachus nimunichatapas qhawachiykichissapa canalta sapa artistamanta qhawarinaykichis mosuq videos kanchis manachu qankuna rinaykichis kaychikataña qhawarinchis astawan tiyallampuni, chayta waq videopi ruwasqa qankuna qhawanaykichispaq imaskataki runachus faltan askaraq tiyan, chayta qhawarinaykichis qankuna. Kaykamalla kachun llaqtamasis allin pachi waq videopi tinkuspa.